Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de las conferencias dedicadas a asociación profesional. Tenemos, todos los meses tenemos alguna actividad, especialmente aquí en el ICADE Business School. Para el mes que viene aprovecho ya para contaros que si queréis apuntaros en la agenda, hablaremos del día de mañana. El cambio climático depende de ti y tenemos la intervención del director de Comunicación, Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social Corporativa de DIRCOM. O sea que si queréis va a estar estupenda la sesión. Comentaros que estamos organizando en Sevilla una cena de ICADES por primera vez desde la asociación. Si alguien conoce un ICADE en Sevilla, por favor, pasarnos el dato para que le invitemos. Yo creo que va a ser un éxito, va a ser en el Real Aeroclub. Y nada, y ahora vamos a pasar a lo que nos ha traído hoy aquí, que es a hablar de Design Thinking para innovar. Y como dice el subtítulo que nos propuso Guillermo Velasco, es calzándonos los zapatos, quitando los zapatos para calzarnos los de los demás. Guillermo Velasco es doctor en Innovación y Prospectiva Tecnológica por la Universidad de Manchester, máster en Economía y Gestión de la Innovación por la UAM, UCM, UPM y el European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation, y de orígenes ingeniero superior industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es manager científico del Nodo de Innovación y Transferencia Tecnológica del Human Brain Project. Es una iniciativa de bandera de la Comisión Europea dedicada a la integración de los estudios del cerebro humano y la supercomputación. O sea, que está en lo último de lo último. Es un tema realmente extraordinario, interesante. Yo creo que algo nos contarás, ¿no? Como investigador en Manchester Business School ha asesorado a la Comisión Europea en políticas de investigación e innovación, ha codirigido diferentes cursos y proyectos internacionales de Foresight, Road Mapping y Horizon Scanning, que son temas que se nos quedan un poquito lejos, pero que espero que en el futuro nos venga a contar. También ha trabajado como experto internacional de la ONU. Ha aplicado técnicas de foresight y escenarios de futuro para definición de la Agencia Estratégica Industrial en países en vías de desarrollo. Ha sido director y fundador de Innovation Foresight Board Limited, firma consultora de innovación e inteligencia estratégica en UK. Director de innovación en la Cámara Design, empresa de diseño industrial y desarrollo de producto. Y director de operaciones de United Technologies en sus inicios profesionales. Además, trabaja ahora como consultor independiente en el área de innovación, creatividad, design thinking y prospectiva, ayudando a las empresas a explicar modelos creativos y participativos en la elaboración de sus planes de negocio y estrategias de innovación. Y es la persona que hoy nos va a introducir en design thinking. Algunos ya pues venís con algo conocido sobre la materia, otros pues venís y casi venimos a aprender desde cero. Y yo creo que la oportunidad de tener aquí a Guillermo pues es extraordinaria, y además su disponibilidad pues para apoyarnos y ayudarnos en lo que queramos después de esta sesión. Y nada, Guillermo, cuando... Hasta que aquí. Pues adelante. Perdón, mientras terminemos, luego os pasaremos una hoja con los que queráis que no estéis apuntados para que recibáis la información de nuestras sesiones, ¿vale? Bueno, creo que se me oye bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias a ICADE, a Miguel Ángel en particular, por la invitación. Es un placer estar con vosotros. Como bien decía Miguel Ángel, hay parte de mi trayectoria profesional que ocupa y dedica tiempo y recursos a la cuestión de la investigación en el cerebro. Ahora lo veréis en mi pequeño currículum, que os ha anticipado Miguel bastante, pero ahora lo comentaré. Con lo cual, es posible, ya os lo confirmo, que durante la presentación pues haré alusiones a lo que es la explicación, digamos, inicial de lo que es la creatividad. Veréis constantes referencias a ello, y eso hace, creo, para el que ya sepa algo de Design Thinking,
hará que vea el design thinking desde otro punto de vista, quizá otra perspectiva distinta, quizá más original, no sé si más o menos divertida, aburrida, pero en cualquier caso yo creo que interesante. Yo, como comentaba Miguel Ángel, hice un doctorado en la Universidad de Manchester en temas de innovación y apliqué métodos participativos muy similares a design thinking, concretamente Foresight, que es la especialidad de mi tesis, que es el estudio de futuros, uso de futuros para establecer recomendaciones, para ser más creativos y, bueno, al fin y al cabo, para innovar. Mi base académica anterior era ingeniero industrial y tengo una consultoría de innovación que se dedica, bueno, pues aparte de Foresight, Design Thinking y otra serie de consultorías relacionadas con la gestión del cambio y de la innovación. Bueno, rápidamente, este es el pequeño currículum que había preparado como, digamos, la última línea, que es la más relacionada con el proyecto Cerebro Humano, que es en el que estoy participando ahora. Dedico parte de mi tiempo a él, el Human Brain Project, podéis entrar en internet. Lo veis, es un proyecto flagship de la Comisión Europea con una financiación grandísima, estamos hablando de 1.000 millones de euros. Es con mucho, junto al grafeno, que es otro flagship, y ahora la computación cuántica, son 3 proyectos bandera de la comisión que dedican pues 1.000 millones de euros en 10 años, a razón de 100 millones por año. Es decir, comparado con proyectos normales de Horizonte 2020, estamos hablando bueno, pues la palabra lo dice, ¿no? La comisión lo denomina proyectos bandera. Dentro de ese proyecto, a nivel europeo, yo, dentro de la Politécnica, me dedico a, digamos, soy el responsable de innovación. Lo que tratamos es de transferir todas las tecnologías en torno a la investigación cerebral, tanto a nivel, perdona por la voz, que estoy un poco, acabo de salir de una gripe, tanto a nivel muy de investigación básica, estudio de la neurona, la sinapsis, etcétera, etcétera, como estudio de comportamientos en etapas del sueño, etcétera, bueno, todo el comportamiento del cerebro. Y con mucha relación, también como comentaba Miguel en la introducción, con mucha relación con el mundo de la computación. Bueno, pues el que quiera saber un poco más del proyecto Cerebro Humano, pues lo puede ver en la página web. Y digo esto porque, como os comentaba, voy a intentar explicar de alguna manera de dónde surge la creatividad desde el punto de vista fisiológico, qué nos hace humanos, nos hace humanos el cerebro, y dentro del cerebro mucho más allá, mucho más internamente, ver de dónde sale. Y eso es un viaje que vamos a hacer hacia el interior para después ver de qué manera eso explica los procesos creativos en las personas, y a su vez eso se traduce en metodologías tan potentes como la que vamos a ver hoy, que es Design Thinking. Bueno, una pincelada es para que tengáis un retrato mío. Me encantan las artes, toda la vida rodeado de diseñadores, artistas en mi familia. Hago mis pinitos con escultura. Me gusta mucho las antigüedades, los coches clásicos, para que tengáis un pequeño retrato. Y de alguna manera, durante mi vida, en la faceta académica, he tirado por la parte creativa sin ser. Mi hermano, por ejemplo, es un diseñador, es un artista estupendo, pero yo no sé pintar, ni sé hacer muchas cosas, digamos, a nivel artístico manual. Pero sí que es verdad que la creatividad se manifiesta en múltiples facetas. Por ejemplo, yo creo que la tesis que yo tengo, que también está disponible si ponéis en Google Guillermo Velasco, Foresight, Universidad de Manchester, la podéis descargar en PDF, es muy creativa. Es decir, la creatividad tiene muchísimas vertientes. He estado toda la vida relacionado con la creatividad y ahora intento entender por qué personas como, por ejemplo, mi hermano, por no ir más lejos, es una persona tan sumamente creativa, ¿no? Es un viaje de ida y vuelta lo que vamos a hacer en esta hora y pico, porque primero vamos a ver, como os he comentado, el origen de la innovación, de la creatividad, luego pasaremos a la innovación, el origen de la creatividad, para luego volver hacia atrás y ya expandirnos y ver el big picture, como dicen los ingleses, intentar ver el proceso que a partir de la creatividad se puede desarrollar en vías de la innovación. Para ello vamos a empezar, como sé que es una hora también un poco pesada, voy a empezar muy fuerte con 3 vídeos, primero uno, luego un poquito os charlaré de un tema, pero 3 vídeos muy cortitos, pero que creo que os van a poner en contexto y además son súper interesantes. Este es un viaje de ida y vuelta, como os he dicho, y el viaje al interior de lo que nos hace humanos es este.
Bueno, fijaros, esto es simplemente para ponernos en contexto. Ahí, en la última dimensión, en la parte de los neurotransmisores, es donde se generan las ideas, donde se genera la creatividad y de donde sale realmente lo que nos hace humanos. Este es un vídeo muy interesante que ha desarrollado el proyecto Cerebro Humano, Human Brain, y que trata, bueno, pues simplemente de poner a las personas que entiendan la complejidad del problema de entender el cerebro, ¿no? Algunos, yendo un poquito más hacia dónde se genera la creatividad, cuál es el efecto en el cerebro, podemos ver que hay estudios que demuestran que las personas creativas pues tienen los niveles de dopamina y serotonina relacionados con las emociones, con la felicidad, con el placer, mucho más desarrollados. Todos, en algún momento que hemos tenido una idea genial, que nos ha resuelto un problema, sentimos en el fondo cierta sensación de placer, de autorrealización. Todo esto se traduce, quizá mi faceta investigadora, científica y de ingeniero me hace que lo intente ver todo desde el punto de vista físico y químico, y aquí lo tenemos, ¿no? Es uno de los motivos por los que he puesto esta transparencia, para que veáis el efecto que tiene los estímulos externos sobre el cerebro. Vamos a ver otro vídeo muy interesante. En rojo, lo que vais a partir de ahora en rojo es momentos de sobreexcitación cerebral, y en azul menos excitado. Veis que los estímulos, lo que es la creatividad, está de alguna manera, los estímulos externos están afectando al cerebro en distintas zonas. Es curioso, y luego no vamos a ver todo el vídeo, pero es curioso, la parte más bonita desde mi punto de vista es esta, ¿no? Fijaros cómo el cerebro reacciona ante ese estímulo, el placer, el bienestar de la persona una vez que ha escuchado y se siente gratificado. Espero que mi cerebro al final de la sesión también se ponga muy rojo y puede presentar eso. Segundo vídeo. No os preocupéis que no vamos a estar viendo todo el rato vídeos, pero creo que son muy interesantes. Este es el tercero y es muy singular. Esto no lo vais a ver, o no lo habréis visto, y seguramente si alguien ha visto que me lo diga, pero digamos, una manifestación de la ciencia que hasta ahora que está muy poco difundida. Yo, por estar en el proyecto en el que estoy, he podido tener acceso a ella. Está hecha por uno de los compañeros míos de investigación, sobre todo Javier de Felipe, una persona que es una persona que se dedica a la investigación cerebral. Vamos a ponerlo. Je vais pas pouvoir faire ça tous les midis, hein. T'as de la chance, c'est l'anterior. T'as pas vomi au moins? Aquí. J'ai pas le temps de faire autre chose. Aquí. Tu restes là pendant que j'appelle le collègue. Se nos ha colado. Bueno, vamos a ver, esto es la representación musical de la sinapsis, las conexiones entre neuronas. Lo que estos investigadores hicieron es, bueno, dijeron, bueno, vamos a intentar asignar una nota musical a distintas diferencias de potencial en esas transmisiones entre neuronas, y vamos a ver cómo se traduce eso en sonido, ¿no? Entonces lo hicieron para una persona de 80 y tantos años y una persona de 40. Entonces se ve cómo, bueno, este es el sonido. Una especie de canto de las neuronas de una persona muy mayor. Esta es la misma zona del cerebro para una persona de 40 años.
Bueno, veis que la armonía es distinta, quizá hay menos distancia entre las notas, es un poquito más suave el paso entre una nota y otra. Bueno, esto es un trabajo de investigación que lo tenéis también a disposición en este link, y que lo que trata es de determinar un método de terapia, de diagnóstico y de terapia para enfermedades mentales, porque en función de las notas que tenga una persona u otra, una persona que de repente empiece a tener esas notas desde el punto de vista musical más separadas, pues puede ser indicios de que tiene Alzheimer o tiene Parkinson o cualquier otro tipo de enfermedad mental. Continuamos. Entonces, bueno, hemos hecho nuestro viaje hacia el interior del cerebro. Ahora ya vamos a salirnos y vamos a hacer el viaje hacia afuera, vamos a expandirnos y vamos a ver el gran cuadro de Design Thinking. Y vamos a empezar a hablar para ello de la creatividad. Os he intentado explicar hasta aquí, en este pequeño viaje interior, de dónde surgen las ideas, para tener un poco constancia de que lo que estamos hablando es realmente algo que se origina de una manera muy activa y muy dinámica en nuestro interior, y que al final se traduce en los comportamientos y las metodologías que nosotros vamos a ver. La creatividad, me gusta mucho esta definición de Einstein: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Es una simple cita. Veremos ahora otras maneras de definir la creatividad que existen, más académicas, pero esta me gusta porque realmente, normalmente la gente cuando es creativa se divierte. ¿Y por qué es importante empezar por la creatividad como base para el Design Thinking? No quiere decir que sea el primer paso en Design Thinking, la creatividad, pero es importante. Desde luego es una fase esencial, digamos un componente esencial de las personas que participan. ¿Por qué es importante? Porque según un estudio de World Economic Forum, en el año 2015, los 10 skills que eran más requeridos en las profesiones, principalmente en el mundo empresarial, eran esos que veis ahí. La creatividad ocupaba el puesto 10, mientras que en el 2020 se estima que esté en el puesto 3. Y además de eso, ¿por qué es importante esta información? Porque Design Thinking toca, alguna vez con más o menos intensidad, toca por lo menos estos primeros 4 skills. Trabaja mucho con gente, trabaja con creativos, hace que la gente sea creativa, es crítico, obliga a la gente a ser crítica en sus ideas, y también esta parte de aquí es fundamental. Design Thinking también se enfoca mucho a los problemas complejos, los problemas que realmente son casi hasta sistémicos. Design Thinking no es solamente desarrollo de producto, es algo más. Se puede aplicar a multitud de preguntas que requieren bastante análisis, bastante creatividad también para ver cómo afrontarlas. Por eso he puesto estos 10 skills como argumento para las siguientes introducciones que voy a hacer al mundo creativo. La creatividad en el contexto del intelecto humano es una de las funciones. La quinta, tenemos el potencial cognitivo. Todos tenemos un potencial cognitivo: comprender, entender, relacionar. Tenemos también la capacidad de memorizar, almacenar recuerdos, la capacidad de evaluar, contrastar, comparar con otras personas, ideas. Y luego tenemos lo que ya conocéis todos: pensamiento racional y pensamiento creativo. El pensamiento racional está más enfocado a la parte lógica de las cosas, mientras que el pensamiento divergente es pensar de manera imaginativa e intentando ser creativos, de manera de salirnos de, como dicen los ingleses también, out of the box. ¿Cómo podemos definir la creatividad? Pues aquí tenemos algunas definiciones, algunas propuestas académicas. Torrance, en el mundo de la educación, hablaba de combinar ideas, generar ideas, descubrir relaciones entre elementos de los pensamientos. Richel hablaba de que para que la creatividad tiene que tener originalidad, que sea inusual y que sea factible. Schwede hablaba de productos únicos o elementos únicos, y Arik introduce el punto de vista del valor y pretende o sugiere que la creatividad tiene que aportar un valor desde el punto de vista social, moral, científico, tecnológico. Eso ya veremos que después se recupera en otras aproximaciones a lo que es la definición de creatividad. Pero si pensamos en alguien creativo, ser creativo es ser original. ¿Vosotros pensáis que ser creativo es ser original?
¿Qué creéis? ¿Es suficiente con ser creativo o con ser original? Suficiente no, pero que forma parte de... Forma parte, muy bien. ¿Qué más cosas faltan? ¿A quién se le puede ocurrir qué falta a una persona para que, aparte de ser original, para poder calificarse como creativo, que no sea solamente original, sino que más? ¿Que cree valor? Bueno, realmente podrías... Hay una cuestión. El valor está más asociado al concepto de innovación que al concepto de... Es verdad que la innovación requiere creatividad previa, pero tú puedes hacer una cosa súper creativa y que no tenga ninguna utilidad. Cuando tiene utilidad es innovación. Ahora de momento estamos hablando solamente de creatividad, nada más, nada más. Bueno, pues por ejemplo, este objeto es un objeto novedoso. Se ha cogido un ventilador desde otra perspectiva, se le ha dado otro uso. Es impredecible, no hay, creo, muchos así en el mundo, o muy pocos. Es original, es un producto original. Pero es un elemento, una obra original. Pero hace falta algo más. La originalidad es necesaria, pero hacen falta más cosas. Y Guilford, en el año 67, es un psicólogo americano, nos proponía 4 formas de medir la creatividad, que al final lo que se traduce es en los 4 componentes de las personas creativas. Por una parte tenemos la originalidad, es hacer algo, como he dicho antes, impredecible, nuevo, pues que no existe, o que existe prácticamente, si existe no me he enterado que existe, no sé dónde está. Fluencia. La fluencia es la capacidad de las personas creativas de generar muchas ideas. Generar muchas ideas. Una persona puede tener una idea genial en su vida y el resto de su vida no tener ninguna otra. ¿Hasta qué punto se le puede decir que esa persona es una persona creativa? Ha tenido un momento de lucidez, pero nada más. Entonces la fluencia es necesaria. Además de eso, tiene que ser flexible. Quiere decir que sea capaz esa persona de ver las cosas desde distintos ángulos y perspectivas. Es decir, que sea capaz de ver esa copa no como copa, sino como otra cosa. Y para otro uso absolutamente distinto, que es el de beber, ¿no? Eso es la flexibilidad. Y la elaboración es la capacidad, que normalmente también lo tienen muchos creativos, de hacer las cosas con precisión, a nivel de detalle. Eso no quiere decir que todos los artistas tengan que tener un estilo, digamos, puntillista, ¿no? Si estamos hablando de pintura. No, eso quiere decir, porque puede ser que un artista sea un artista minimalista, pero tiene la capacidad para hacerlo, para ser preciso y ir al detalle. Eso normalmente lo atesoran estas 4 cuestiones, los 4 aspectos de las personas creativas. Esto es un trabajo de Guilford, que también viene desarrollado si os miráis la tesis mía que os he comentado antes, ahí viene desarrollado cada uno de estos conceptos, incluso con ejemplos y demás. Aquí tenéis un ejemplo de cada uno de ellos. A ver, ¿quién me puede decir aquí dónde encuentra el concepto de fluencia, por ejemplo? Acordaros, fluencia, que es un montón de ideas, flexibilidad, ver las cosas de otra perspectiva, elaboración, es el detalle, y flexibilidad, verlo de otra perspectiva, elaboración, que es el detalle, y originalidad. El Bosco, ¿qué representa? La última, efectivamente. Una persona con mucho nivel de elaboración, de precisión. Esos 2 señores de aquí son Mozart y Telemann, que son representantes de ¿qué elemento de la creatividad? La fluencia. Mozart hizo, antes de morir a los 35 años, tenía 600 obras hechas. Telemann hizo en su vida más de 3.000 obras que se han podido catalogar, que quizá hubiera más. Bueno, Dalí y Disney son representantes de originalidad y Duchamp es el máximo exponente del dadaísmo. Es un artista que pues hacía objetos singulares y le daban lo utilizaba para otra cosa. Digamos, también entronca con el arte encontrado, es utilizar objetos y darles verlo de otra perspectiva. Representaciones, todas ellas de los 4 elementos que os he comentado antes. Muy bien, pues entonces ya entendemos un poquito más qué es una persona creativa. Además de eso, se traduce que suelen ser personas inteligentes, al menos con más frecuencia que los no creativos. Tienen una motivación, les mueve el cuerpo a resolver problemas,
son inconformistas. Bueno, lo que veis aquí, le gusta la verdad, la belleza. La última es muy interesante, la última frase, y es que realmente tiene sus mecanismos de control, de autocontrol, están muchas veces regidos por, o tienen como consecuencia la inspiración y la creación a todo trapo de un montón de cosas, o que son los momentos lúcidos, o sin embargo en otras ocasiones pues tienen momentos, acordaros las etapas de Picasso, ¿no? Etapa rosa, etapa tal. Bueno, pues son sus mecanismos de control se traducen en un mayor o menor mayor productividad creativa. Bueno, hay gente que los llama genios, revolucionarios, locos. Sobre esto pues hay un amplio debate, ¿no? En cualquier caso, la creatividad tiene efectos sobre el individuo y sobre los grupos. Sobre los individuos, porque da una sensación de libertad, da felicidad, autoestima, autorrealización, motiva. Y en los grupos, además, aumenta la cohesión entre ellos, les permite tener una sensación de que pertenecen a un proyecto común y además mejora la resistencia ante situaciones de crisis. Estos son efectos que se han observado en el comportamiento de los grupos que trabajan de forma creativa. Con lo cual, bueno, este es otro elemento que también expresa de alguna manera la creatividad de un artista. Poco a poco vamos adentrándonos en el mundo de la innovación. Hemos empezado, como os dije antes, desde lo más ínfimo del ser humano, lo que nos hace de verdad personas, que son las neuronas, las sinapsis, neurotransmisores, y poco a poco vamos saliendo fuera. La creatividad a la innovación, ¿cómo se enlaza? Realmente la creatividad es necesaria, como hemos visto antes, por esos 4 elementos, es necesaria para tener novedad, para tener originalidad. A su vez, la novedad es un elemento necesario, pero no suficiente para la innovación, como comentábamos antes, o antes ha hecho referencia a ello. La innovación, y en términos académicos se estudia así, digamos, y se entiende así, tiene que tener una aplicación, es decir, una obra de arte no es una innovación. Una innovación tiene que tener un uso, una aplicación, generar cambio, dar valor, que lo decía antes alguien por ahí también, lo de dar valor. Entonces, no, innovar es generar valor y cambio a través de la novedad. ¿Y dónde están las fuentes de inspiración? Las fuentes, perdón, de innovación. Pues aquí tenemos un reloj de las 12 fuentes de inspiración. Fuentes de innovación. Una de ellas es la inspiración, pero son fuentes de innovación. ¿De dónde surgen las ideas que realmente después son útiles en nuestras empresas, en nuestra vida para hacernos pues eso, la vida más fácil, ¿no? Pues pueden surgir de la inspiración, pueden surgir de normas, cambios en las regulaciones, en las normativas, pueden surgir de la adaptación de ideas sobre otras ideas que hay en otro contexto, en otra área, en otra aplicación. Pueden surgir de la vigilancia tecnológica o vigilancia social, es decir, mirar lo que hay alrededor. Puede ser que haya surgido de casualidad, serendipity, o sea, de casualidad, por accidente ha surgido la idea. Puede ser que a través de nuestras campañas de publicidad, de comunicación, intentemos despertar ese interés en el cliente a través de la exploración de futuros, a través de, que es el método de escenarios que os comentaba al principio, que era sobre lo que versaba mi tesis doctoral, cambios en el sistema, situaciones de crisis, desde el punto de vista de los usuarios, el diseño, las necesidades que tiran, las necesidades del mercado nos obligan a innovar, o al revés, el empuje tecnológico o de investigación de la propia empresa es la que provoca la innovación, cualquiera de ellas, y Design Thinking toca casi todas, bueno, muchas de ellas. En Design Thinking tenemos inspiración, tenemos adaptación, tenemos que mirar lo que hay alrededor, hay una parte muy importante de exploración, puede surgir en grupos de Design Thinking, en procesos, en proyectos, la parte de Serendipity, es decir, tenemos varios puntos en los que Design Thinking es útil para despertar esa fuente de innovación, ¿no? Que como veis son más de una, hay muchas. Vamos a centrar en el diseño, en esta sesión. Con lo cual, estamos ya en Design Thinking. ¿Quién sabe aquí qué es Design Thinking o ha escuchado cosas o trabaja incluso con Design Thinking? ¿Hay mucha gente o no? ¿Nadie? Bien, Design Thinking
tiene su origen, bueno, ya se estaba hablando de Design Thinking y de Visual Thinking mucho antes, en los años 70, incluso antes, 60 y tantos, pero realmente como surge con este término y cuando surge con fuerza es en California, en la Universidad de Stanford, y bueno, y sobre todo a través de la consultora IDEO, Tim Brown, podéis entrar en YouTube, veréis muchas cosas sobre él, y simplemente lo que hace es intentar o resolver algo que los diseñadores desde hace mucho tiempo han estado, por lo cual han estado luchando, y es entender el diseño como una disciplina, como una ciencia. Eso lo han intentado muchos diseñadores a lo largo de la historia, pero bueno, siempre no se ha considerado como algo. De hecho, vamos, en mis primeros pasos en el mundo de la innovación a nivel académico, una de las preguntas que yo me hacía, puesto que venía yo del mundo del diseño, yo preguntaba a todo con el que hablaba de estos temas, bueno, pero realmente el diseño es innovación, no es innovación, porque yo, si estoy haciendo, no sé, un frigorífico, le estoy dando otro aspecto, un diseño industrial, me estoy refiriendo. ¿Estamos hablando de innovación? ¿No estamos hablando de innovación? Es decir, hay una serie de argumentos a favor y en contra por los cuales el diseño nunca ha sido concebido como una ciencia sólida. Y en los años 80 aproximadamente, esta compañía IDEO empezó a acuñar este término y le ha empezado a... Nos estamos hablando ahora de Design Thinking porque en ese momento el diseño empezó a entenderse de una manera más científica, metodológica, que es lo que vamos a ver hoy. Y podemos afirmar que la influencia de la Universidad de Stanford en este sentido ha sido muy importante. Por eso, aunque este campo ya lleva varios años en marcha, yo estuve a punto de hacer la tesis mía sobre Design Thinking, al final me decanté por Foresight, pero básicamente es los mismos pilares, los mismos aspectos básicos, y como os digo, con este enfoque se ha conseguido que el diseño se pueda aplicar a muchas cosas, que no solamente es hacer cosas bonitas, sino hacerlas útiles y prácticas. ¿Qué es Design Thinking? En negro tenéis las tres cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, y es la necesidad de las personas, que sea factible tecnológicamente y que sea viable económicamente o a nivel empresarial, como negocio. Esas tres cosas son súper importantes, y cuando convergen las tres estamos hablando de Design Thinking. Si no, estamos hablando de diseño, pero no exactamente de Design Thinking. Esas tres que tenéis aquí tienen que converger. Si no convergen, es decir, cuando falta alguna de ellas, pues podemos tener, por ejemplo, si estamos hablando de algo que no requiere tecnología y simplemente es deseable para las personas, estamos hablando de valores, de intentar llegar al corazón de la gente, viable económicamente, pero ya como os digo, no requiere un fundamento tecnológico detrás. Estamos hablando de diseño emocional, diseño de marca, ese tipo de cosas. Si nosotros estamos hablando aquí de cosas deseables y además factibles tecnológicamente, pero que no son viables, podemos hablar de diseño funcional. Imaginaros alguien que dice, bueno, pues yo voy a hacer, este micrófono, lo voy a rediseñar funcionalmente, va a funcionar como micrófono. Desde el punto de vista estético, lo hago con unos materiales súper caros. Bueno, pues estamos cubriendo esas dos partes. Además, puede ser que todas las escuelas como en la que estamos hoy quieran comprarlo. Es muy deseable porque, bueno, pues da una imagen increíble, ¿no? Y además es factible tecnológicamente hacerlo. Yo puedo hacer este micrófono de oro. Claro, no es viable, ¿no? Como negocio ponerse a vender micrófonos de oro. Estamos hablando en este caso de diseño funcional. Y el tercero es el diseño de procesos. Estamos haciendo algo factible, tecnológicamente factible, también es viable económicamente, pero bueno, en principio no se traduce en una necesidad clara del cliente. Son procesos internos normalmente, mejorar mis procesos organizativos o de producción. Y estamos en este tercer gajo, digamos. Entonces, cuando estamos en el centro, estamos hablando de Design Thinking. Tenemos que cambiar
Por lo tanto, nuestra mentalidad y dejar de escoger entre opciones, es decir, no pensar en lo que ya tenemos y vamos a ver de qué manera todos mis productos, servicios, toda mi oferta, a ver cómo la hago converger hacia mi mercado objetivo, cómo intento meter en el embudo todo lo que tengo. No, vamos a pasar a otra filosofía, vamos a intentar diverger, vamos a intentar abrir el abanico, es decir, en lugar de tomar decisiones sobre opciones, vamos a crear las opciones. Lo que vamos a hacer es crear opciones. Es decir, no nos vamos a obcecar con lo que ya tenemos, sino que vamos a usar, sobre todo lo veréis ahora, a las personas, no solamente las de mi empresa, sino ahí se pueden introducir más gente, ¿no? Puede que sea que de acuerdo a unas metodologías y unos análisis. Pero vamos a introducir más gente en el proceso que nos ayude a crear esas opciones. Es decir, entonces cambia la filosofía. Design Thinking lo que te invita es a entender el diseño en sentido amplio, a pensar como diseñadores. Todos diseñamos, al final y al cabo todos diseñamos en nuestra vida diaria, estamos diseñando. O sea, tú llegas a casa, cambias la silla de tu habitación, en lugar de aquí, la pones allí y ya estás diseñando de alguna manera. Es decir, todos diseñamos en nuestra vida. Pero vamos a intentar, si queremos seguir este enfoque, que es realmente práctico y poderoso, vamos a intentar que eso sea de una manera continua, sea una actitud. No, Design Thinking no es una metodología. El que os diga que es una metodología no lo está, bajo mi punto de vista, no lo está diciendo bien. Es una filosofía, es una actitud, es una forma de actuar en la vida y en los negocios. Es adoptar una forma creativa para resolver los problemas. Es cuestionarse las cosas y, sobre todo, utilizar a las personas, contando con las personas para hacer esos cambios y para hacer para llevar a cabo esas iniciativas. Si tenéis alguna pregunta me interrumpís, aunque al final vamos a tener un ratito, espero, porque tampoco no sé cómo vamos de tiempo, yo me puedo tirar aquí hasta las 11 de la noche y... Vamos a ver, entonces, Design Thinking, fijaros, todo esto se puede asociar a Design Thinking, todo esto. O sea, es muy visual, es una herramienta visual, básicamente, mucho. Es flexible porque te permite combinar métodos de manera extraordinaria, es iterativa porque tú, ahora veremos las fases, pero tú empiezas en una fase, llegas a la tercera, puedes volver atrás, etcétera, etcétera. Está centrada en el ser humano y, bueno, y mayor muestra de lo que hemos visto hasta ahora durante la presentación, cómo esto entronca con la creatividad que a su vez viene del cerebro, es centrado en el ser humano. Se aprende haciéndolo, es muy transversal, está enfocado a la acción. Es decir, la acción en el sentido de elaborar un prototipo, elaborar un nuevo servicio, definir un concepto, un modelo de negocio, etcétera. Está orientado a lo que los ingleses llaman el weak problems, que son problemas súper complejos, problemas muchas veces de entorno, de contexto, sistémicos, y es ante todo muy participativo. Y tiene fases. Las fases son estas 5. No las 7 que he puesto antes. Las 7 anteriores son formas de pensar que a lo largo de un proceso de Design Thinking se desarrollan. Pero las fases que veréis en toda la literatura son las 5, bueno, hay más. Hay, por ejemplo, yo trabajo también para SAP, y en SAP el Design Thinking se entiende a través de 6 o 7 fases, no 5, pero bueno, más o menos son desgloses de fases. Estas 5, empatizar, definir, idear, prototipar y testear, van en este sentido, pero como os he dicho antes, no hay mucho caso de las flechas porque realmente es un proceso iterativo. Después puedes estar en la fase de prototipo y volver a la parte de definición porque te parece que te ha quedado un poco cojo el tema y puedes volver, ir para adelante, etcétera. Las 7 formas de pensar, os lo digo rápidamente, tampoco me quiero detener mucho en eso, pero el pensamiento intencional es relacionado con los valores, las emociones. Cuando tú intentas entender de una persona, en la fase de empatía, realmente, intentas entender sus preocupaciones, sus miedos, sus emociones, la parte referencial es intentar asociar eso a tu experiencia, la experiencia pasada, presente y futura. Lo de futura realmente no se encuentra mucho en la literatura, pero yo que vengo del mundo de los futuros, de los escenarios y de Foresight, entiendo que aquí tiene que haber una aportación en el sentido de pensar también en futuro. Pensamiento relacional, tercero, es el que te ayuda a definir el problema. Una vez que has entendido al cliente, tanto su experiencia
presente, pasado y futuro, su experiencia, sus emociones. En la tercera, intenta relacionarlo todo eso para encontrar el verdadero problema. Ahora lo veremos más en detalle. El pensamiento formativo es la fase en la que tú creas. El típico brainstorming donde ya tienes el problema, entiendes a la gente, pones a la gente a trabajar y vamos a generar ideas. Cuanta más, mejor. Pensamiento procesal es hacerlas, realmente, que como podéis entender, en un taller de Design Thinking tampoco vais a poner a hacer un motor que funcione además, pero claro, hacéis prototipos, ¿no? Tenemos el pensamiento evaluativo, que es pues como pues analizar y contrastar y ver la opinión sobre ese prototipo, y el pensamiento reflexivo, que es aplicar lo que hemos aprendido en situaciones más allá del propio Design Thinking y más allá del proyecto en cuestión que estamos haciendo, ¿no? 7 formas de pensar y 5 fases. Entonces, vamos a ver cada una de esas 5 fases. La de empatizar. Y aquí tenemos que hacer alusión, evidentemente, a esto, ¿no? Al título de la sesión. ¿Esto a qué capacidad humana o qué sentimiento os refiere? Empatía, ¿no? Evidentemente. Esto es empatía. Es el primer paso de un taller de Design Thinking. O un taller, de un proyecto de Design Thinking. Volvemos al cerebro. Yo es que estoy emocionado con el cerebro. Vamos a ver. Este artículo salió hace poco, además, en El País. Lo podéis ver por ahí. Y la fuente es esa, ¿no? Unos investigadores americanos, creo que son. Bueno, entonces lo que dice, básicamente, es que la empatía genera tiene dos efectos en el cerebro del ser humano. Por una parte, genera, tú te pones en lugar de otro. Eso es la definición de empatía, saber ponerte en lugar de la otra persona. Entonces, eso genera angustia, en primer lugar. Si el sentimiento es negativo, normalmente está asociado a problemas y a situaciones negativas, angustia, percepción del sufrimiento ajeno, y eso se traduce en el cerebro, en unas zonas concretas del cerebro, en lo que veis en rojo, aunque también tiene algo de azul, pero sobre todo lo más importante es el rojo. Mientras que después, a continuación, en personas que no tengan ningún problema mental, viene una fase de compasión. Entonces ya dejas de sentir, evidentemente tú te das cuenta al momento que tú no lo estás viviendo, tú te puedes sentir muy afectado, pero rápidamente tu racionalidad te dice, bueno, no lo estoy viviendo, pero tengo una pena enorme, una compasión por esa persona que está sufriendo eso, y se activan otras partes distintas del cerebro, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando esos dos comportamientos están desconectados? Y el ejemplo más claro, ¿dónde lo tenemos? Por ejemplo, en las personas con psicopatía, los psicópatas. Un psicópata no tiene el sentimiento de compasión, le falta la compasión. O el autismo también tiene ciertos problemas de conexión entre estas dos fases. Es un poco, me ha parecido interesante ponerlo como introducción a la parte de empatía. ¿Y qué es esta primera fase de Design Thinking? Digamos, ponerte en el lugar del cliente o del usuario. ¿Qué es? Pues es observar, involucrarse, preguntarte por las cosas, mirar, entenderles. Y hay métodos. Entonces ahora vamos a ver las 5 fases de Design Thinking, cada una con sus métodos. Tened en cuenta que hay muchísimos métodos. Y métodos que tú te haces a medida. Yo tengo varios. Entonces, bueno, pues tú te haces tu método. Luego, bueno, puede ser que si a la gente le gusta, pues lo hacen ellos también. Pero en principio, yo tengo varios métodos y hasta los he bautizado, ¿no? Les he puesto un nombre. Entonces, aquí he puesto 6 de empatía. Pero en total, si habláramos luego veremos otros tantos de la fase de prototipo, de la fase de las 5 fases. Pero si empezamos a contar métodos de todas las fases, y en total los ponemos todos juntos, podemos tener pues más de 200, 300 métodos, muchos métodos. Entonces, por eso es un método muy flexible. Design Thinking, el proyecto de Design Thinking es muy flexible, porque puedes hacerlo de múltiples formas. Lo mismo pasa con Foresight, en la parte de escenarios. Hay muchos métodos para sacar a la gente, digamos, estimular la creatividad y sacar conclusiones importantes. Bueno, los métodos: entrevistas con el cliente, mapa de empatía. Las entrevistas, ahora veremos precisamente esto que voy a enseñar ahora es un método que he ideado yo para las entrevistas. Bueno, es un esquema, es una herramienta que podéis utilizar en entrevistas. No solamente con empatía, podéis utilizarla para
no sé, pues si queréis tener una charla con vuestra pareja esta noche, y vais a seguir estas 4 fases, por ejemplo, o con vuestros hijos. Entrevistas, ahora veremos. Mapa de empatía. Mapa de empatía también lo vamos a ver en detalle, entonces paso rápido. Inmersión cognitiva, eso es ponerte en el lugar del cliente y ponerte a hacerlo. Imagínate que tu cliente quiere resolver un problema con relación al personal que está reponiendo alimentos en un supermercado. Bueno, pues te pones a hacerlo tú. Inmersión cognitiva. Interacción constructiva, esto significa, os voy a dar, evidentemente hay tantos métodos que voy a hacer un repaso para que tengáis una idea general, para que sepáis que hay muchos, y si alguno concretamente os apetece mucho aplicarlo, pues luego cuando acabemos me decís, mira, me gustaría saber sobre este método y yo os informo más. Pero, por ejemplo, la interacción constructiva, pues esto es pedirle al usuario o a vuestro cliente, que al final es el que le queréis ayudar y que está desarrollando una actividad, que os lo cuente, que lo haga, pero que os lo vaya contando. O sea, que lo exprese. Porque a la hora de expresarlo es mucho más sencillo entenderlo y veis realmente dónde se para, dónde no entiende a lo mejor lo que realmente está haciendo, dónde sí, dónde no. Observación, que eso es simplemente normalmente es anónima, es ir a observar el comportamiento en este caso, por ejemplo, de los reponedores del supermercado, pero sin que ellos sepan que estás ahí, para no desvirtuar el experimento, evidentemente. Eso en investigación es muy importante. Y el mood board, que es un más visual, es simplemente intentar, cuando a alguien le cuesta mucho transmitirte lo que siente, decirle que si no es capaz de hacerlo con palabras, que te lo haga como un mosaico, con fotos, con imágenes. Entonces hay muchos métodos. He puesto 6, pero hay, yo qué sé, 60, 50, 30, hay muchos. Esto es lo que tenéis que practicar con vuestros hijos o vuestra pareja esta tarde. Entonces, esto parece muy complejo, pero es muy sencillo. Esto es una matriz del sé, no sé, que es un poco lío así terminológicamente, y cuando tú lo oyes, sé que no sé, sé que sé. Bueno, yo las entrevistas las hago de la siguiente manera. Yo empiezo a conocer, a confirmar y a actualizar lo que yo sé de la persona. Yo sé de determinadas personas, sé cómo actúan, sé qué problemas tienen, lo sé. Pero yo me voy a sentar con ellos y vamos a partir de la base. Vamos a empezar a hablar de lo que yo sé que sé de ti, ¿vale? A continuación pasamos a intentar conocer. Hay cosas que de la persona que tienes delante, o de tu pareja, o de quien sea, que tú sabes que no lo sabes. Tú sabes que tiene cosas, no secretos de Estado, ¿no? Pero bueno, tiene cosas que tú eres consciente que te oculta. Bueno, vamos a intentar encontrarlas. Entonces, es descubrir aspectos que tú eres consciente que no lo sabes. Pero después, ¿qué hacemos? Pues esos aspectos puede ser que tú después reflexiones y digas, bueno, como yo no sabía, pero es que es normal. Es normal que fulanito de tal tenga este miedo. Tal. ¿Por qué? Porque, bueno, porque claro, él, según me comentó hace tiempo, en su niñez le pasó esto, tal, no sé. Entonces, descubres cosas que no sabías que sabías. ¿Vale? ¿Está más o menos entendido? Y la cuarta, que es la más creativa, es cuando ya dices, mira, pues ya he confirmado todo de ti, me has dicho tus secretos, los hemos confirmado, y ahora entre los dos vamos a hablar de cosas que ninguno de los dos nos imaginábamos que íbamos a hablar. Entonces empiezas a hablar y aquí es realmente el motor de la creatividad, la co-creación. Entonces, esto se usa mucho en Foresight, por ejemplo, en el escenario de futuros. Cuando ya, digamos, te expandes, empiezas a crear de una manera realmente divergente. ¿Os gusta el método? Sí. Mapa de empatía. Este mapa de empatía está súper reconocido en el mundo del design thinking y aquí iré más rápido, es intentar rellenar esta matriz en una persona a la que estás entrevistando, o una persona a la que estás estudiando en la primera fase de design thinking. Acordaros que estamos todavía en la fase de empatía. Bueno, pues, ¿qué piensa y siente? ¿Qué es lo que le llega a él? ¿Qué información le llega a él? ¿Qué oye? ¿Qué dicen de él? ¿Qué escucha? Perdón, ¿qué es lo que ve? ¿Cuál es su entorno? Y luego, ¿cómo se comporta? ¿Qué dice y qué hace? Y después también introducimos las barreras, en este caso, pues problemas, los problemas que encuentra en ese proceso y los resultados que quiere obtener. Bueno, más o menos con esto se obtiene un cuadro bastante interesante del perfil de esa persona a la que estás analizando. Y con esto acabamos la primera fase, que es empatía.
Definir. Segunda fase de Design Thinking. Vamos a intentar ver cuál es el problema que tenemos delante, el problema que tiene nuestro cliente o nuestra organización o nuestro departamento o quien sea con el que estamos aplicando Design Thinking. Definir. Bueno, pues como veis ahí, se trata de enmarcar el problema en un contexto desde un punto de vista. Desde un punto de vista, los problemas pueden tener muchos puntos de vista, pero tú te centras en uno, ¿vale? Si queremos estudiarlo desde otra perspectiva, tendremos a lo mejor otro problema distinto, que puede dar lugar a otro proyecto distinto, pero hemos de intentar marcar el problema en una perspectiva, identificarlo. Hay métodos también, ahora lo explico. Fijaros, esa chica que está ahí, parece que tiene un problema, ¿no? ¿Qué problema puede tener? A ver. ¿Ha perdido él? Por ejemplo, puede ser. Problema de movilidad. ¿Quién más? A ver, creativos aquí. Ha perdido tarjeta de crédito. ¿Cómo se lo cuento? ¿Está? Arrepentida. Arrepentida. ¿Cómo se lo cuento? Se siente abandonada y se fue a comprar y de repente dice, ¿dónde voy con tanta cosa? Se ha pasado de compras. Todo esto para nada. Está descansando. ¿Tiene una? También puede ser. O está cansada, también puede ser que esté cansada. Bueno, fijaros cómo podría ser problema técnico, por ejemplo, o tecnológico. A lo mejor se ha quedado sin la batería en el smartphone, con el cual iba a alquilar un coche, un Car2Go, y no puede irse, por ejemplo. Tecnológico, económico, puede ser que no tenga dinero para seguir comprando. Puede ser un problema... También. Puede ser, no, por eso os digo que un problema incluso ético, porque dice, joder, ¿cómo me he gastado yo este dinero en esto si resulta que mis hijos necesitan otra cosa y me he gastado todo? Problema ético, ¿no? Problema físico, estoy cansada, está hecha polvo y tal. ¿Y cuál es la solución? Por ejemplo, imaginaros que el problema es físico. ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos? ¿Qué puede hacer? Ir a tomar un café. Pedir ayuda si es que tiene el móvil. Llamar a alguien que venga a socorrerla. Fijaros, aquí es a donde yo voy. Si me estáis dando soluciones, es verdad que os he pedido soluciones, pero realmente, si dijéramos qué necesita esta persona, no necesita una silla, no necesita una cama, no necesita un reconstituyente, lo que necesita es descansar. Imaginaros que ese es el problema, descansar. Es decir, que en esta fase de Design Thinking lo que se trata es de encontrar el problema, no la solución, el problema, ¿vale? Habéis entendido el matiz, ¿no? Mapa mental es intentar explicar este problema con mapas conceptuales. Bueno, esta persona está cansada, ¿por qué? Por esto, hacer un gráfico, no voy a entrar en detalle. Matriz de motivaciones es otro método que se utiliza en esta fase de definición. Es, por ejemplo, cuando tú pones a distintas personas que están trabajando juntos y ves qué espera cada uno del otro. Un jefe, un supervisor y un operario, por ejemplo. Es decir, el jefe que espera del supervisor, el supervisor que espera del operario, el operario que espera del jefe, el supervisor del jefe. Y ahí haces una matriz y haces esas cruces y te encuentras muchas veces con problemas, con contradicciones. Eso sirve es la matriz de motivaciones que sirve para definir. Mural de cliente, esto está... ¿Cómo se desarrolla? Pues esto es una especie de brainstorming en el cual el cliente expresa sus barreras y sus resultados, sus deseos en post-its. Y los pone al azar. Y luego se intenta en grupo hacer las barreras y los resultados. Bueno, punto de vista en una sola frase. Se trata de, y esto se usa mucho, parece sencillo, pero no lo es. Es intentar que el grupo escriba una frase del tipo: el cliente tal necesita resolver tal cosa porque, por las causas que sean. Esa tontería, expresar el problema de alguien de esa manera por escrito y además que sea consensuado en un grupo, no es tan fácil. Entonces, ese es un método que se utiliza bastante. Point of view. Y las how might we, ¿qué podríamos? How might we questions. Esto se utiliza ya para enfocar y para adentrarnos en la fase de creativa, que es la que viene ahora, en la tercera fase de Design Thinking. Esta parte de HMV lo que quiere decir es intentar, significa
¿Cómo podríamos nosotros hacer tal cosa? Que es el problema del cliente. Entonces ya de alguna manera estás acotando bastante por dónde van a ir los tiros en la parte de creatividad. Le vas a dirigir un poco a los creativos, a los participantes del taller, hacia el problema que queremos resolver. ¿Está claro? ¿Hasta aquí? ¿Tenéis alguna duda o no entendéis algo? Me decís. Idear, tercera fase de Design Thinking. ¿Quién sabe la historia del Eureka famoso? ¿Sabéis de dónde viene la palabra Eureka? Arquímedes. La bañera. No, la mujer, que yo sepa, no tenía nada que ver con lo que voy a contar. Era Arquímedes, era en la bañera, efectivamente. Bueno, Arquímedes, Eureka significa en griego, lo he conseguido, algo así, lo he conseguido. Y era porque, bueno, el rey, ¿cómo estamos de tiempo? Porque a ver si se me va el santo al cielo, 8:30. Vale. Un rey, el rey que estaba reinando, en donde vivía Arquímedes, en la época del Imperio griego, quiso hacer una corona de oro, le dio oro a un joyero, a un orfebre, y le pidió que hiciera la corona. Entonces se la dio. Entonces dudaba el rey si realmente todo el oro que le había dado había sido utilizado en la corona o no. Y le pidió ayuda a Arquímedes, a ver cómo lo resolvía. Entonces Arquímedes, en un momento en el que estaba en la bañera, porque normalmente las buenas ideas surgen en el momento de más relax, y cuando menos te lo esperas. Eso también hay mucha teoría sobre eso. Momento eureka y tal. O el momento ajá, o el momento wow, también hay varios momentos, pero bueno, no podíamos ponerlos todos aquí. Bueno, ¿qué es lo que hace? Pues dice, se da cuenta que cuando se mete en la bañera, pues sube el agua. Entonces, y como el problema que tenía él para saber, porque la masa si alguien es físico, ingeniero, tal, lo va a entender quizá mejor, y si no, todos recurriremos a lo que nos enseñaron en el colegio. Densidad es masa partido por volumen. Entonces, bueno, la masa estaba clara, eran tantos kilos de oro. El volumen no lo sabía cuál era. Para saber la densidad es lo que decía él si era oro o no era oro. Tenía que llegar a eso, la densidad. Entonces, cuando vio que subía el volumen al meterse en la bañera, dijo, entonces quiere decir que mi cuerpo, al meterse en la bañera, la misma cantidad en agua sale fuera. Si yo hago lo mismo con la corona, pues voy a tener el volumen, mido la cantidad de agua que ha subido y calculo el volumen de la corona. Entonces lo que hizo es coger la cantidad de oro, exacto, en oro, lo que le había dado el rey, lo metió en la bañera, vio cuánto subía el agua y luego hizo lo mismo que la corona, entonces subió menos. Con lo cual las densidades eran distintas. Entonces, al ser las densidades distintas, pudo certificar ante el rey que no era oro, que le habían engañado. Entonces, bueno, es un momento eureka, y solamente fue que estaba bañándose y de repente se dio cuenta de esa tontería. Es decir, bueno, pues ha subido el volumen de agua, es por algo, ¿no? Y luego de ahí desarrolló el principio de Arquímedes y demás. Bueno, entonces esta fase de idear es la fase más creativa, en el momento eureka. Pues es el mensaje se dice siempre ¿no? Que es que no hay que descartar ninguna idea, por loca que parezca, no culpar a nadie, intentarlo todo, no rechazar las cosas y sobre todo visualizarlo, hacerlo tangible, expresarlo, dibujarlo, eso ayuda mucho. Usar el futuro también, ya aquí me viene por mi vena de foresight, usar el futuro, porque muchas veces cuando hablamos de futuro, y una de las conclusiones de mi trabajo de investigación es que cuando tú pones a la gente enfrente de escenarios, ahora veremos un ejercicio que hice en ese sentido de design thinking, pero con uso de escenarios. La gente ante escenarios muy radicales y muy distintos suele ser muy creativa y mucha más fluencia, lo que hablamos al principio, da muchas más ideas. Bueno, las ideas nacen en los líos, en los momentos de mayor caos, y también de mayor relajación nacen las ideas. Y sobre todo jugar, o sea, es una fase muy lúdica, ¿vale? Muy lúdica. Como métodos, brainstorming, que no hace falta que os comente qué es, ya sabéis lo que es. Scamper, que es un método también muy utilizado para coger productos, en desarrollo de producto. Se coge el producto e intentas sustituir cosas del producto. Sustituyes, combinas cosas, adaptas cosas de otro producto al tuyo, modificas, cambias de uso, reduces cosas del producto. Es el método Scamper. El World Café es una especie de
varias mesas, se sientan varias personas, hablan sobre un tema, conversan, se apuntan cosas y luego se va cambiando la gente de sitio. Y van pasando por todas las mesas. El 635 es un método que se utiliza mucho para generar un montón de ideas. Aquí prima más la cantidad que la calidad. Entonces, son 6 personas, les pides que en 5 minutos te hagan 3 ideas. Que te digan 3 ideas sobre un tema, sobre el problema que hemos definido antes, en la fase anterior de Design Thinking. Entonces, 6 por 3, 18. Quiere decir que tenemos 18 ideas cada 5 minutos. Y esto se hace durante 30 minutos. Total, 90 ideas. Entonces, en media hora tienes 90 ideas. Escenarios de futuro, Foresight, que lo vamos a ver ahora más en detalle. Brainstorming, con imágenes y con objetos. No solamente el normal, sino que también se utiliza cuando a la gente le cuesta hacer, cuando a alguien le cuesta obtener de la audiencia o del grupo una serie de ideas, como de la forma tradicional de brainstorming, se utilizan imágenes. Entonces repartes fotos, revistas, periódicos, lo que sea, incluso objetos de cualquier tipo, para que digan, pues mira esto, pues y lo relacionan y te dan ideas. Brainstorming usando imágenes y objetos. Y rodeo, que este es un término acuñado por mí, bueno, no por mí, pero vamos, por mi equipo, recuperación de objetos en desuso, estropeados u obsoletos. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de intentar de crear ideas, cosas nuevas con cosas que ya existen. Digamos que esto también se usa mucho en problemas de sostenibilidad, para inculcar a la gente la importancia de usar cosas, no tirar las cosas a la basura, sino utilizarlas para métodos creativos, etcétera, etcétera, etcétera. La influencia de otro artista, Sí. Que habla del inodoro que al final se pone. Sí, sí. Duchamp, sí. Sí, en esa línea, sí. Eso es una línea, un estilo artístico que a mí me encanta y es muy bonito. Es el uso es arte encontrado. En francés el objet trouvé es fantástico. Hay gente que con cosas que encuentran en los contenedores. Sí. Sí, luego te enseño alguna cosa que tengo un poquito de sesgo en ese sentido. Ejemplo de un taller de consultoría para una empresa de consultoría que se dedica a SAP, que esto lo hemos hecho hace muy poco y colaboro con ellos. Bueno, hicimos esta es la ficha del taller. El objetivo era, el método 7 formas de pensar, las 5 fases que hemos visto antes, el clima, efecto Mozart. ¿Sabe alguien quién es el efecto Mozart? Bueno, está demostrado que hay una serie de sintonías y obras de Mozart que estimulan la creatividad. Y eso lo he comprobado yo en muchos talleres. Es así. O sea, la atmósfera que se crea es... Yo no digo que no haya otros autores que también lo provoquen, pero el efecto Mozart funciona. En muchos talleres ponemos música de ambiente de Mozart y la gente está súper contenta, creativa, activa. Bueno, efecto Mozart sobre el clima y la dinámica co-creación, que es al final intentar trabajar en grupo. Entonces queríamos hacer, por una parte, dos ejercicios que vamos a ver, a reinterpretar y luego trabajar la creatividad desde el punto de vista más artístico. Los facilitadores eran ellos, te ayudan en un taller a encontrar, a hacer el trabajo manual de los prototipos, por ejemplo. Te ayudan en aspectos manuales, te ayudan a generar ideas, etcétera, etcétera. Hay muchas, es importante tener un buen equipo de facilitadores para llevar a cabo este ejercicio. Esto es un ejercicio que hicimos que para hacer grupos, como teníamos que hacer grupos en el que estuviera equilibrado el número de creativos y el número de más coordinadores, de alguna manera, y el número de gente dentro del grupo que eran más manitas, pues les dimos unos post-its de distintos colores. Y entonces la gente, esto nos sirvió también mucho para que la gente se conociera entre ellos. Les hicimos que se levantaran todos, se pusieron a repartirse, a pegarse al enfrente, a la gente que veía el post-it según yo te veía a ti. Te veo que es creativo, pues en la espalda te pego el post-it rosa o el que fuese. Y así con todo el mundo, al que te pareciera. Entonces la gente no sabía lo que tenía detrás, todo el mundo le estaba calificando como manitas, por ejemplo, porque dentro de la empresa, y si no lo sabías, porque no lo conocías mucho, le dábamos la opción de entablar con él una pequeña conversación. El ánimo era de romper el hielo, que la gente se comunicara y tal. Y bueno, pues fue muy, muy gracioso. Entonces con eso, al final, cuando acabamos, pues les pusimos a todos de espaldas y a todos los que tenían más color rosa les pusimos en un lado y dijimos, bueno, este grupo, este otro, y hicimos grupos equilibrados.
Este es el primer ejercicio. Después de hacer esos grupos hicimos este primer ejercicio, que es... Aquí el factor sorpresa intervenía mucho, porque ellos iban a trabajar sobre un objeto que no sabían cuál era. Les pedíamos que ese objeto fuese reinterpretado, y que sin tocarlo de momento, que eso sería en un segundo ejercicio, pero sin tocarlo, que ese objeto que le íbamos a dar, que estaban todos locos por saber cuál era, que nos dijeran otros usos que podía tener. El objeto era este. Entonces, bueno, este vídeo ya no pongo, que son muchos vídeos, pero este vídeo es el vídeo del Museo del Botijo. Entonces, para ponerles en situación también. Y lo que hicieron es, durante un rato, empezar a decir opciones que veían de uso del botijo, que no es la habitual de beber y de enfriar el agua, ¿no? Entonces, bueno, pues el que ganó fue un grupo que lo que cogió el botijo, y si le dais la vuelta y este asa se queda así como en el aire, pero se apoya sobre esta boca, aquí encima, pues el botijo se sostiene, ¿no? Y se queda así como mirando hacia arriba. Entonces le cortas el fondo y parece como un proyector, una lámpara y tal, ¿no? Bueno, una cosa así. Entonces le dio otra función, con un pequeño modificación, que era quitar el borde, el fondo. Y el otro ejercicio que hicimos es ya sobre el botijo hacer algo mucho más artístico. Y le dimos 90 minutos para ello. Y bueno, este fue el resultado. Bueno, veis aquí que este chico pues tenía todas las pegatinas todavía colgadas en su espalda. Formaban grupos, estuvieron trabajando, les dimos materiales de trabajo. El que ganó fue este, que era un botijo que ponía aquí Tío Pepe, era una gitana, con unos vestidos faralaes, tal. Este también quedó en segunda posición, estaban intentando simular las meninas. Entonces, bueno, aquí realmente es la parte, fijaros que estamos hablando de la parte creativa. O sea, aquí era que la gente pensara de manera loca. Pero esto es una fase de design thinking, esto no es design thinking. Esto es para poner en predisposición a la gente y para que esté predispuesta después a dar recomendaciones de negocio, etcétera, etcétera. Fue un éxito. Y ahora os voy a hablar de otro taller. Este es un poco menos lúdico que el anterior. Este lo hice en el marco de un proyecto de la Comisión Europea basado en Foresight. Lo que se trataba era dar recomendaciones, también de manera creativa, ahora lo veréis, a la Comisión Europea sobre iniciativas que tenían que tomar para fomentar, para mejorar el mercado, el espacio europeo de investigación, el ERA. Entonces, el espacio europeo de investigación tiene 5 pilares, habla de los sistemas nacionales de investigación, habla de toda la cooperación internacional, habla del mercado laboral de los investigadores, habla del tema de género y habla de la circulación de conocimiento. Bueno, pues había que dar recomendaciones para que todo eso fuera mejor de aquí al año 2030. Entonces, bueno, se hicieron en distintas ciudades europeas, estuvimos haciendo talleres de trabajo en los cuales, pues, en un determinado taller, pues iban solamente gente de la industria. En Helsinki me acuerdo que era solamente industria. En Barcelona fueron políticos. En tal sitio, en Berlín, nada más que fueron gente que financiaba la investigación. Total, bueno, se hace esto es importante, la composición de los grupos, a que participaron gente afectada por el problema, o sea, investigadores realmente, gente dominante. Eso en la literatura de stakeholders y demás, se habla del actor dominante, el que tiene poder de cambiar las cosas. Tú puedes estar afectado por un problema, pero no poder cambiar las cosas. Pero en este caso había también... y luego los dormant, que son gente que pueden tener influir mucho, pero de momento están como en un estado un poco más pasivo. Es decir, alguien que puede ser, por ejemplo, un actor dormant. Ahora mismo, en el marco político actual, en España, son los 5 candidatos a la presidencia del gobierno. Son gente que bueno, uno tiene poder, que es el presidente del gobierno, pero los otros son, en este caso, un dormant actor. ¿Por qué? Porque puede que en el plazo de un mes sí que tenga poder. Entonces, bueno, son, digamos, elementos que hay que tener muy en cuenta a la hora de configurar los grupos. Bueno, el nivel de académico, doctorados, 45%, máster, catedráticos y los distintos grupos que os decía, ¿no? Estuvimos haciendo talleres, incluso hubo uno en Viena que era solamente de ciudadanos, nada más que recogidos además aleatoriamente casi por la calle. Hicimos un grupo, un taller con el uso de escenarios para dar ideas creativas a la Comisión sobre el futuro del espacio europeo de investigación. Los escenarios eran estos, en este link se pueden ver,
están disponibles, son vídeos de escenarios. Perdón. Y el resultado, bueno, el resultado fue mucho mayor, porque luego hubo que hacer un informe a la comisión, pero sobre todo lo pongo para que veáis la importancia de visualizarlo. Esto era una recomendación que dimos a la comisión sobre la excelencia en la investigación, pero es que eso no se le da así, sino que se hace de una manera visual, atractiva. Es decir, hay que hacerlo fácil de entender, y eso fue el resultado, uno de los resultados. Otro resultado fue, proponíamos intensificar los esfuerzos regionales en investigación, bueno, para que cada región europea estuviera alineada con lo que de verdad saben hacer, que eso es la estrategia el que en este mundo de investigación es la estrategia de especialización inteligente de las regiones. Lo mismo. Se les presenta de esta manera. Los grupos hacían este tipo de trabajo. Bueno, mi compañero John Rabet hacía el dibujo concreto, pero vamos, estaba basado en todas las ideas que nosotros habíamos discutido. Y por último, otra serie de recomendaciones en relación con los cambios sociales. La importancia de hacerlo ver tangible y que la gente lo entienda. Fase de prototipos. Vamos avanzando, ya que nos queda menos. Estamos casi acabando. Fase de prototipos. Esta frase de Kant, la mano es la parte visible del cerebro, es muy buena, pero por mucho que sea Kant, a mí también me parece que falta algo. Y es que en este tipo de ejercicios no solamente son las manos, sino que también son la cabeza y el corazón, las 3 H's. Heart, Head and Hands, las 3 H's. Pero sí que es verdad que para Design Thinking aplica mucho el tema de las manos. Al final, independientemente de que estemos haciendo Design Thinking para un servicio, no para un producto, sino para un servicio, no vamos a prototipar un servicio, pero sí que gráficamente podemos expresarlo, ¿no? Entonces, los prototipos en Design Thinking tienen que cumplir que sean low-fi, o sea, baja precisión. O sea, no tenemos que hacer unas obras de arte muy precisas, como veíamos antes con el Bosco. Tienes que equivocarte y volverlo a hacer, fallar mucho y muy a menudo, y tiene que ser barato y rápido. Por eso se utilizan materiales pues muy accesibles, ¿no? Muy accesibles también. Tenemos prototipos en bruto. Y es que le dices a la gente, bueno, las ideas que habéis desarrollado, ya estamos en la 4ª fase. Hemos hecho las ideas, hemos seleccionado esta idea, estas 2 ideas. Vamos a hacer un prototipo con lo que tengáis a mano, prototipo en bruto. Con lo que tengáis, el bolígrafo, abrir el bolso, tal, lo que se pueda. Prototipo en imagen es cuando tú le dices, bueno, en este caso es dibujarlo o poner imágenes y poner gráficos y expresarlo sobre un papel. Prototipo guiado es cuando es otro método. Cuando tú le das el material, por ejemplo, dice, bueno, vamos a hacer prototipos nada más que con plastilina, por ejemplo, le dan plastilina, o por ejemplo, las fichas estas de Lego, que ahora también hay una metodología completa, el Lego está haciendo mucho negocio con eso, el Lego Serious Play, eso hace prototipo con las fichas, pero tú le das las fichas, tú no le dejas que lo hagan con cualquier cosa, es guiado. Maquetas, dibujo en grupo, apps en papel, se utiliza mucho las empresas de diseño de aplicaciones para smartphones. Y hay aplicaciones, además, software disponible en Internet para hacerlo, y básicamente consiste en toda la experiencia del usuario a través de las distintas pantallas, reflejarla en papel, y luego, incluso dentro, con el software este que os comento, pues además conseguir que dando determinado botón en ese dibujo que tú has hecho a mano alzada, pases a la siguiente pantalla y demás. Es un prototipo en papel. Esto es prototipos. Y por último vamos a la fase de testeo. Es evaluar el prototipo, a ver qué tal está, si nos ha quedado bien o nos ha quedado regular. Entonces es evaluar los prototipos, las soluciones, compararlos, verlo desde otro punto de vista, interpretarlos, crear experiencias en ese mismo prototipo para ver qué tal funciona, interacción constructiva, que me ha salido antes también, y es intentar que alguien maneje el prototipo, lo use y te cuente la experiencia al mismo tiempo, te lo vaya diciendo de viva voz. Y se trata de hacer evolucionar el prototipo, se trata de que el prototipo pueda ser cada vez mejor con esta evaluación. Y aquí tenemos distintos métodos. El método FAN, que es valorar la factibilidad, la utilidad del prototipo y su novedad.
La evaluación de valor, que es simplemente pues a través de matrices, o hay templates para eso, hay cosas, bueno, es darle valor a distintos aspectos del prototipo y decir, bueno, pues hacer una especie de encuesta para ver en esos valores cómo está calificado. Evaluar en el entorno real, es decir, coges el prototipo y lo pones a funcionar en su contexto en el que va a estar cuando sea un producto acabado, para ver cómo responde. La prueba de usabilidad, que es darle el prototipo a alguien y que te cuente y que lo use, que le cuente la experiencia. Y el more better es simplemente, bueno, pues haces cuando tienes una serie de prototipos, que la gente elija entre los prototipos los cuales cree que habría que hacer más, porque están muy bien, y los que te necesitarían mejora. Es un proceso de selección, realmente. Entonces hemos hablado de 5 fases. Empatía, definir, idear, prototipo y testear y evaluar. 5 fases del design thinking. Pero no son, ya os he dicho antes, que hay más. Hay autores que utilizan. Estas son las más comunes, en las que dice la Universidad de Stanford, pero bueno, hay algunas corrientes ahora que hablan de 5, de 6, incluso hasta fases circulares, etcétera. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Bueno, pues que, sobre todo, como he dicho al principio, el diseño no es exclusividad de los diseñadores, es exclusividad de todo el mundo. Y tenéis que aplicar el diseño desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional, desde los dos puntos de vista. Hay que pensar de esa manera para resolver problemas complejos, pero también para resolver problemas menos complejos. No es necesario, pero sobre todo como herramienta de solución a realmente retos importantes dentro de las empresas, es interesante. Y lo podéis aplicar en vuestro negocio, evidentemente. ¿Cómo se aplica en el negocio? Pues en un montón de facetas. Lo podéis aplicar para mantener el talento. En esto, por ejemplo, en los talleres que hemos hecho para SAP, tenemos bastante buen feedback en cuanto a gente que se ha sentido, a partir de la aplicación de estos procesos, más identificada con la empresa, entiende la empresa como un lugar donde esta participación, o sea, como más democrática, más abierta al personal. Eso hace que el talento se quede, que no se vayan. Y aparte, pues también representa métodos modernos de gestión, marketing, en procesos de cambio también es importante, fusiones, adquisiciones de empresas, para generar demanda nueva, para intentar producir, por ejemplo, generar demanda, pues sería interesante hacer design thinking no con los empleados, sino casi con clientes importantes. Generar demanda, planificación de recursos, gestión de personal, inteligencia tecnológica, escenarios, cuando quieres hacer planificación estratégica en tu empresa y quieres usar escenarios en lugar de hacer la planificación tradicional que hace el 99% de las empresas. Para comunicación, para propuestas de valor, es decir, para dar más valor a un producto, ya te está funcionando, pero quieres ir más allá y quieres conseguir que sea un poco, quieres mejorarlo, para ejecutar proyectos, para aplicación estratégica, como os decía, para reforzar la cultura corporativa, para reestructurar los diseños, los servicios internos, los servicios externos, la organización, en definitiva, para reestructurar, para desarrollar productos. Hay muchos campos en los que podéis aplicar Design Thinking, realmente, muchos. Es una actitud, como he dicho al principio, es una actitud, no es una metodología, es una forma de pensar que hace que las empresas sean más innovadoras, más dinámicas, que sean más participativas, más democráticas y que están mejor preparadas para momentos de crisis. Estas 4 mensajes finales son casi de los más importantes y en todos ellos hay como denominador común la persona. La persona en los equipos, la persona en el talento, mantiene el talento, la persona como fuente de innovación y la motivación de las personas. Todo ello son mensajes que nos llevan a la conclusión de que Design Thinking humaniza, al fin y al cabo. Gracias. Aquí podemos abrir una parte de preguntas, si queréis. Aquí tenéis las 5 fases: empatía, definición, idear, testear, prototipar y testear. Aquí está mi teléfono un teléfono no, pero mi email, etcétera, mi perfil de Twitter, de LinkedIn. Ese es el nombre de mi empresa. Me podéis escribir ahí.
si queréis profundizar en algo, si queréis más información. Y bueno, pues estoy abierto a las preguntas a ver si puedo contestar a todas. Sí, dime. Pero al final, ¿no? Sobre todo tengo entendido las señales de enfermedad como que no funcionan bien, ¿no? ¿Y cómo puedes hacer para medir? O sea, ¿hay una forma de medirlo? O sea, no... Sí, claro. Mira, sin ir más lejos, yo no trabajo en la parte científica de ciencia base. Es decir, yo no estoy trabajando en el laboratorio con los cerebros de los ratones como están trabajando mis compañeros, pero sí que hay métodos, por ejemplo, sobre todo de tintado, es decir, de sustancias que se introducen en los cerebros para que determinadas reacciones cerebrales puedas ver, digamos, la parte del cerebro más afectada, lo que hemos visto antes de los colores, con la empatía y demás. Bueno, esas son formas de ver la dosis, o sea, digamos, la concentración de determinadas sustancias en el cerebro en un sitio o en otro. Luego hay técnicas de microscopía avanzadas. Hay muchos métodos científicos, pero vamos, eso se puede medir. Eso estamos hablando de sustancias que realmente se puede medir. Lo que es más difícil, o sea, es decir, en la investigación cerebral hay muchos avances, pero estamos aún muy lejos de comprender cuál es el origen de las enfermedades mentales y de tratarlas, como el Alzheimer, por desgracia. Bueno, eso es como lo que me preguntas no aplica solamente a la neurociencia, sino que aplica a todo. Si tú quieres, o sea, hay una corriente en Europa ahora muy importante que es la Open Science y Open Access. Es decir, todo el conocimiento, todos los avances, la generación de conocimiento en el mundo tiene que ser accesible. Evidentemente, tú te vas a bajar un paper que hable sobre eso y no te vas a enterar de nada. Pero está ahí, está disponible. Hay algunas informaciones que tienes que rebuscar mucho. Por ejemplo, lo que se ha enseñado del canto neuronal, pues hombre, pues eso no lo vas a encontrar si no te lo cuentan, como te lo estoy contando yo. Y son investigaciones, pues además muy particulares, muy atractivas, tienen ese gancho, ¿no? Y por eso lo pongo. Pero si tú quieres entender el funcionamiento de cómo afecta la serotonina y la dopamina al comportamiento creativo, hay un montón de papers a tu disposición. O sea, la cuestión es que lo que se escapa un poco más para medir es el mundo de las emociones, ¿no? Porque al final las sustancias químicas que tenemos en el cuerpo realmente se pueden medir de alguna forma, ¿no? A través de toda la ciencia médica y tal. Pero las emociones, al final una emoción se genera porque por una mezcla de sustancias, por una alteración, por una subida, porque al final... El problema es entender todo eso, porque tú fíjate, o fíjese en la cantidad de millones que está poniendo la Comisión Europea para entender el problema del cerebro. Es que la robótica está muy... Sí, mira, en el proyecto Human Brain, donde yo trabajo, donde colaboro, hay dentro del proyecto unos 10 o 12 subproyectos. Uno de ellos está encargado de la parte de percepción, emociones, sueño, etapa del sueño, todo ese lío. Otra parte está enfocada a robótica nada más. O sea, intentar replicar los funcionamientos... Adiós. Gracias por venir. Otra parte está enfocada a robótica, intentar replicar en ordenadores el comportamiento del cerebro. O sea, el problema es complejísimo. O sea, tremendamente... el problema es infinito. Los Estados Unidos tienen otro proyecto similar, que se llama Brain. En Japón hay otro, en Australia hay otro, en Canadá hay otro, y en China también están empezando. Son los 5 o 6 proyectos de mano. Y ninguno de ellos, todavía todos ellos están lejos de... hacen avances. O sea, por ejemplo, pues yo hace poco en una feria que estuvimos, una conferencia, pues se hablaba de una forma de mejorar la precisión de las operaciones de epilepsia para no fallar, porque normalmente la epilepsia operable es más difícil, o sea, es difícil que el cirujano dé en el lugar exacto donde, pues con técnicas de inteligencia artificial y tal se consigue.
Entonces, bueno, el mundo de las emociones, pues lo que se consigue entender un poco es, en base a lo que le comentaba esta chica, que en base a indicadores de por dónde, como lo que os he puesto de la música, por dónde está más activada el cerebro y por dónde no, pues tú coges a personas que estén durmiendo, a un grupo de personas, una muestra que sea representativa para tu experimento, y puedes ver qué comportamiento tiene el cerebro, y ves a otras que están despiertas, entonces por comparación sacas conclusiones. Pero de ahí a saber, a ciencia cierta, por qué en último término a alguien le da pena algo, por ejemplo, es muy difícil, muy difícil. Por eso tantos millones hay en marcha, ¿no? Para intentar entender todo lo que podamos. Yo soy Isabel García Lomas. Trabajo en Barrabés, con lo cual mi pregunta es un poco más terrenal. Es cuando a mí me ha pasado como que en la fase de creatividad, que no saber cuándo llega un punto que saber que tienes que parar, ¿no? De generar, como que de tanto diverger cuesta, y entonces que el hecho de hacer un proceso tan democrático, al final alguien, no sé si por categoría, tiene que ver cómo, desde tu experiencia, cómo sabes cuándo se ha llegado a ese límite, cuando se toma la decisión de empezar a converger hacia algo práctico. Sí, no, es muy buena pregunta. Pues mira, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me gustan, y la he hecho mucho, es cuando tienes ese montón de ideas y tratas de llegar a una conclusión y sintetizarlas. Eso requiere mucha capacidad de análisis, de síntesis, ver lo que hablábamos del clustering, ¿no? Ver ideas y agruparlas, que la gente está diciendo lo mismo de distinta forma, una con un matiz, otra con otra y tal. Porque, te estoy hablando de ideas, no de o sea, estamos hablando de la fase creativa. Entonces, bueno, ¿dónde paras? O sea, digamos, tienes un montón de ideas. Si tú en estos proyectos interesa más la cantidad que la calidad. Te interesa tener mucho, pero evidentemente tienes que tener un límite, porque como tú bien dices, si no, pues puede desbordarte el problema, porque además en la fase de análisis posterior es mucho más compleja y más laboriosa. Entonces, hay normas, pero un poco de la práctica. Por ejemplo, por eso muchos métodos son de tipos, como os he puesto antes, 6-3-8, 6 personas, 3 ideas en 5 minutos, para que no se pasen de 90. Y en otras ocasiones a lo mejor te interesa tener muchísimas más. Por ejemplo, la diferencia entre... entramos un poco en el campo cuando, por ejemplo, en la tesis mía trabajábamos en esos talleres que se decía en toda Europa, y teníamos, no sé, 3.000, 4.000, 5.000, en mi caso de estudio, 5.000 ideas. Eso es abarcable incluso hasta manualmente. Lleva su tiempo y tu dioptría, pero lo puedes hacer. Pero estamos en el campo del small data. Eso todavía es small data, en contraste con lo que hoy se lleva, que es el big data, que estamos hablando de miles de millones de, por ejemplo, datos de pacientes o datos tal, que entonces ahí sí que requiere computación y requiere inteligencia artificial para entenderlo. Pero a nivel de small data, como te digo, puedes hacer un proyecto, si de verdad quieres hacerlo, es más caro, tienes que hacer más workshops, etc. Pero si tú quieres abordar un proyecto en el cual te interese, por política, por estrategia, tener 1000 ideas, pues lo diseñas para 1000 ideas y luego lo repartes en el equipo y luego... Bueno, no, yo quería siempre me preguntaba sobre trabajo en algún equipo de setting para cosas muy puntuales, y lo que sí es verdad que nos ha fallado luego un poco la parte de la ejecución. Es decir, abordas el proyecto con estas fases, pero cuando ya los equipos han creado, decidir y ya tienes más o menos el prototipo, y luego pasar a la ejecución de un equipo, muchas veces como que los equipos se han desmercado y pues yo estoy en esa fase ya de puesta en marcha, un poco como que recomiendas, ¿no? Acabo esa fase de diseño. Y yo creo que se han generado muchas ideas, pero luego desde la propia dirección ha costado como cerrar el... Pero te refieres una vez que se ha hecho el prototipo y se ha solucionado, y se ha llegado a un prototipo, y luego lo quieres poner en la práctica. De los equipos, de implicación y demás, igual hasta para un problema puntual, sí. No igual incluso en el metafísico, ¿no? Pero luego al ponerlo en marcha, pues como que nos hemos quedado un poco como muy... Vale, pues ahí lo que te recomiendo es que forméis un comité de seguimiento. Eso es lo que se suele hacer.
en el que forman parte un representante del grupo y luego otros representantes de los distintos departamentos que en la práctica, aunque no hayan participado, y hacer un seguimiento, un comité de seguimiento. O sea, es decir, tú puedes hacer un taller de Design Thinking buenísimo, sacas un prototipo perfecto y luego, y esas cosas también las tenéis que un poco que en la propia fase de prototipo, incluso en la de testear, tenéis que hablarla y decir, bueno, vale, si lo que estamos haciendo realmente se puede hacer o no. Acordaros de lo que hemos hablado al principio, de las 3 flechas, que con la factibilidad, vamos, la posibilidad de hacerlo tecnológicamente, que sea deseable para el cliente o para el usuario, que en este caso está claro que sí, y la viabilidad como negocio. Entonces tenéis que valorar esas 3 cosas. Si hacéis algo que luego realmente no es factible, pero no solamente por la tecnología, sino porque decís, es que en mi empresa esto, para hacerlo, haría falta contratar a no sé quién. Generalmente eso es el problema de recursos de tiempo. Claro, tenéis que en ese caso marcar un poco las limitaciones que tiene. Y si habláis previamente con la dirección y decís, bueno, os sacáis un prototipo y podéis incluso decir, bueno, este prototipo exige estas recomendaciones, lo podéis proponer a la dirección para ver si se pueden aportar esos recursos o no. Pero vamos, lo del comité de seguimiento es importante. Oye, yo para finalizar por tiempo, te pregunto, ahora este tema, ¿cómo está entrando en las empresas? ¿Por qué vía entra? ¿Cómo está el estado del arte? Bueno, ¿qué está pasando? Las empresas grandes, muy grandes, como IBM, como SAP, como Microsoft, Google, aplican Design Thinking con sus propios recursos, propios medios. Por ejemplo, yo estoy certificándome para SAP. Entonces tú tienes tu empresa, tienes SAP, el cliente llama a SAP, SAP llama a los expertos en su digamos, enfoque. Porque esta es la base, es el tronco del Design Thinking. Luego hay, como te digo, Microsoft, Google, tal, cada uno tiene su pequeño matiz. Entonces, bueno, por una parte eso. Y luego, pequeñas empresas y medianas empresas, en su 95% no son conscientes de esta herramienta. Hay que despertar ese interés y que sepan que existe. Entonces, en ese sentido, quien no tiene recursos para hacerlo internamente, necesitas una ayuda. Bueno, por aquí, yo, por ejemplo, estoy, y como yo, pues más gente, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad. Es una herramienta que cada vez, porque está muy indicada para problemas, momentos de cambio, incertidumbre, problemas sistémicos más bien, ahora mismo no se sabe si se avecina una crisis, no se avecina. Entonces, para resolver ese tipo de conjeturas se utiliza bastante. Y no solamente para grandes empresas, como repito, para pymes también es muy interesante. Pero tienen que saber que existe. Y cada vez hay más interés. Nosotros en unos meses hemos recibido como 2 o 3 peticiones de empresas que están muy avanzadas las conversaciones para empezar a hacer más proyectos. Entonces es un asunto, si tú por ejemplo lo conoces dentro de tu empresa, sabrás que la gente lo ve como algo novedoso, como algo nuevo, es muy motivador, es muy integrador, humaniza, que es lo que os he comentado al final. Es decir, todos tenéis que ser conscientes que es un instrumento poderoso, muy poderoso. Y el estado del arte es algo incipiente en el que hay que engancharse ahora, porque si lo dejas para más adelante, a lo mejor no te es tan útil como en momentos de cambio. Las empresas grandes ya se han dado cuenta y las pequeñas pues y medianas pues se tienen que empezar a hacerlo. No solamente empresas, también organizaciones, instituciones, universidades. En la Politécnica, por ejemplo, pues hay gente que está trabajando en eso también. Yo trabajo en diseño curricular, por ejemplo. Sí. Tened en cuenta que no es... Esto es la formación de los alumnos que van a piñón fijo, de acuerdo con... Es muy importante que, claro, es que es muy importante que entendáis que el diseño no es diseño solamente de producto. O sea, el prototipo no es como tal físico. Podéis hacer un prototipo de un servicio, de una organización, de un currículum, como dices. O sea, es decir, el abanico es muy amplio, muy amplio. Entonces, bueno, pues es muy, por ejemplo, para educación es muy adecuado.
Porque claro, tú tienes ahí a disposición un montón de gente, de usuarios, que en este caso son los alumnos, que te pueden dar multitud de ideas. En el campo de manufacturing también se utiliza bastante porque por el hecho de más físico, ¿no? Pero compañías de seguros, compañías tecnológicas de desarrollo de software, compañías de agroalimentación también hemos hecho. O sea, hay mucho interés y el interés es creciente. Es uno de los motivos para haberle convocado y que nos haya dado esta sesión. Yo creo que ha sido muy interesante el proceso de cómo ir desde la mente a cómo eso después funciona. Creo que las 5 etapas nos han quedado bastante claras, y que es cuestión después de elegir los métodos y funcionar. Y que lo más importante, que lo que más me ha gustado es ese tema, porque además yo lo he vivido un poco, lo he visto de cerca, el tema de cómo toca a las personas, cómo motiva, cómo ayuda a que las organizaciones funcionen un poquito mejor. Y eso realmente es para mí lo principal, aunque después se puede sacar mucha economía y mucha historia y tal, pero sobre todo cómo afecta a las personas y al cómo se relacionan entre ellas. Sí. Y tal, y necesitamos mejorar mucho en esa materia, ¿verdad? Oye, pues nada, vamos a darle un aplauso a Guillermo. Gracias. Yo creo que nos ha quedado muy claro, ¿verdad? Genial, ¿no? Pues venga.